Masejet Sanedrin Daf Samejet Amud Bet 68b, primera línea. Comenzamos Perek Shemini, octavo capítulo. Antes de comenzar, una pequeña introducción. En el capítulo anterior, en Daf Nun Gimel Amud Aleph 53a en la Mishnah, mencionamos varios casos en los cuales la persona tiene pena de muerte de lapidación. Y cada uno de estos casos los detallamos y trajimos las fuentes de cada uno de ellos en el capítulo anterior, menos el último caso mencionado en la Mishnah Nun Gimel Amud Aleph 53a, el último caso. ¿Cuál caso? Ben Sorer Umoreh. El caso de un hijo descarriado y rebelde, que como consecuencia dijimos en la Mishnah Nun Gimel Amud Aleph 53a que tiene pena de muerte de lapidación, pero no mencionamos detalles desde cuándo hasta cuándo, no mencionamos detalles en general. El capítulo que vamos a ver a continuación, el octavo capítulo, nos habla de Ben Sorer Umoreh. Y la razón que se dijo por separado es porque como hay muchos detalles y mucho para hablar, por eso nuestro Masejet le dedicó un capítulo entero a este caso de Ben Sorer Umoreh. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Ben Sorer Umoreh me'ematai nase Ben Sorer Umoreh misheavi shete searot ve'ad sheyakiv zakan התחתון ולא העליון, אלא שדיברו חכמים בלשון נקייה. שנאמר כי אלה איש בן ולא בת, בן ולא איש, קטן פטור, שלא בא לכלל מצוות. Nos dice la Mishnah: en el caso de un Ben Sorer Umoreh que le damos lapidación, sequilá, le hacemos lapidación, sequilá, ¿qué edad tiene que tener? ¿Desde cuándo? ¿Cuál es la mínima edad? ¿Qué edad tiene que tener? Dice la Mishnah: desde el momento que tenga 13 años y 2 pelos púbicos. ¿Hasta cuándo? Hasta, dice la Mishnah, que hasta que le crezca barba alrededor. Y explica la Mishnah qué barba, no la barba superior de la cara, sino la barba inferior, o sea, hasta que le crezca pelos púbicos alrededor. Vamos a ver en la Gemara que es alrededor del miembro. O sea que un Ben, y la razón que la Mishnah mencionó barba es porque quiso hablar de manera bonita. O sea que un Ben Sorer Umoreh que tiene lapidación aplica en un lapso de tiempo corto, desde que tenga 2 pelos púbicos y 13 años hasta que le crezca suficientes pelos púbicos alrededor del miembro. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. En la segunda parte de la Mishnah nos trae las fuentes de la Torah para estas alajot que mencionamos. Está escrito en la Torah, en el pasuk en Devarim 21:18, respecto a un Ben Sorer Umoreh: Ki ele ish ben Sorer Umoreh. Ben, hijo, y no hija. Primera alajá que tenemos que saber, que el Ben Sorer Umoreh aplica únicamente ¿para qué? Aplica únicamente para hijo y no para hija. Igualmente está escrito hijo que es normalmente Yeled, menor, velo ish, no un hombre. Y cuando decimos hombre, nos referimos a una persona, no hombre de 13 años, sino un poquito más, que es cuando crece pelos púbicos alrededor, ¿sí? Hombre, o sea, no 13 años, exacto, un poquito después. Entonces, esta es la fuente de que cuando ya llegó a pelos púbicos alrededor del miembro, ya no hay Ben Sorer Umoreh. ¿Y cuál es la fuente de que cuando es menor, menos de 13 años y 2 pelos púbicos, está exento? Dice la Gemara, o sea, no hay Ben Sorer Umoreh, no hay lapidación, ¿cómo sabemos? No, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque a pesar que la Torah dijo Ben, y Ben aparentemente debería incluir también un menor chiquito, aún así no incluye, porque tú no le puedes dar un castigo a uno que tiene menos de 13 años y 2 pelos púbicos. Por eso no existe de que a un menor chiquito, o sea, cuando digo menor me refiero menos de 13 años, le des este castigo. Entonces, esta es la fuente, que es desde los 13 años y 2 pelos púbicos hasta ish, o sea, no bar mitzvah, sino ish, un poco más, que es que pelos públicos alrededor del miembro. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Katan minalan de patur. Minalan que de katan itama, shelo ba lechal mitzvot. Vetu eichash kehan dana shakatuv de achali baekra lemiftere. Anan achi kamrinan. Atu Ben Sorer Umoreh al cheton erag, al shen sofon erag. Vekevan al shen sofon erag, afilu katan nami, veot ben velo ish katan mashma. Amar Rav Yehuda amar Rav de amar Kra,
Ki el ish ben. Ben hasamuch ligvurato shel ish. La Gemara pregunta lo siguiente. ¿De dónde aprendemos que un katán, que es un katán? Un menor, que es un menor menos de 13 años. ¿De dónde aprendemos que un katán está exento del castigo de Ben Sorero More? O sea, no le damos lapidación. Así pregunta la Gemara. Pregunta la Gemara sobre la pregunta. ¿Cómo que de dónde aprendemos? La Mishnah nos dijo que la razón es porque todavía menos de bar mitzvah no ha llegado a mitzvot. Y si no ha llegado a mitzvot no puedes darle ¿qué? Castigo. No entiendo qué estás preguntando. La Mishnah ya lo dijo. Y más, pregunta la Gemara, también si la Mishnah no lo hubiese dicho, ¿dónde encontramos en toda la Torá que se le da un castigo a un niño pequeño para tú tener que solicitar aquí? ¿De dónde aprendemos que un katán está exento de este castigo? Así pregunta la Gemara sobre la pregunta de la Gemara. Explica la Gemara, no, te voy a explicar cuál fue la pregunta de la Gemara. La pregunta de la Gemara fue la siguiente. ¿Por qué un Ben Sorero? ¿Qué es un Ben Sorero More? Entremos un poquito en materia. Un Ben Sorero More, ¿qué le damos? Le ejecutamos a muerte, condena de muerte, lapidación. ¿Por qué le hacemos eso? ¿Hizo un pecado de la Torá que su consecuencia es pena de muerte? Todavía no ha hecho nada. ¿Saben lo que hizo el Ben Sorero More? Vamos a verlo con detalle más adelante. Pero por encimita, ¿qué ha hecho el Ben Sorero More? Lo que ha hecho, vamos a verlo más adelante en 70, en Daf Ain y Ain Aleph. ¿Qué ha hecho? Robó dinero del papá, compró una cantidad de carne, tomó una cantidad de vino y comió de manera glotona, ¿sí? Y en conjunto con amigos no buenos, ¿sí? Ahorita eso está mal, y puede ser que está mal y es un pecado, pero es un pecado que está escrito en la Torah que no se puede y que como consecuencia de pena de muerte. No, entonces, ¿por qué lo estás lapidando? ¿Por qué le haces esa pena de muerte? Entonces, no es por un pecado actual, sino es porque Yarda Torah le sofdaato. O sea, que Jajamim dijeron, ahorita por la actual no se merece pena de muerte, pero su conducta actual deja claro que en el futuro está destinado a ser un asesino. Y como en el futuro está destinado a ser un asesino, Jajamim dijeron, ¿sabes qué? Mejor que muera, ejecutemos de muerte ahorita, que todavía no tiene culpabilidad y es inocente, mejor que muera inocente a que muera ¿qué? Culpable. Esa es la razón de un Ben Sorero More, que vamos a verlo más en detalle más adelante. Entonces, otra vez, la razón no es por un castigo actual, sino es porque Hashem Sofó, por un futuro, no es ningún castigo. Entonces, si es así, ya que lo matas no por algo actual, sino por el futuro, pregúntale a Gemara, ¿por qué a un katán también no lo matas? Yo entiendo que un katán no lo mates porque no tiene mitzvot y no tiene castigo, pero cuando es un castigo por algo actual que hizo. Pero si tú estás matando a alguien no por algo actual, sino por el futuro, pues también un katán mátalo porque es en un futuro. Y más todavía pregunto, que en la Torah ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Cómo llama el Sorero More? Que le dice Ben Sorero More, ¿sí? Y Ben incluye que Bepashtut Ben, ¿qué es? Hijo chiquito, menor. Por eso pregunta la Gemara, ¿por qué no se le da a ¿de dónde aprendemos que efectivamente que a un niño pequeño, que a un menor, a menos de 13 años, no le damos la lapidación? Eso es lo que se refiere a la Gemara a preguntar. Necesitamos un pasuk contundente que nos enseñe esto. Otra vez, la lógica no da. Y el pasuk tampoco no da. ¿Dónde aprendemos que efectivamente no aplica? En un ben, en un menor, en un katán. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, te voy a decir cuál es la fuente contundente para esto. El pasuk que nos abre con el tema de Ben Sorero More nos dice lo siguiente. Ki hiele ish Ben Sorero More. Y aparentemente Bepashtut, la explicación sencilla de este pasuk es que cuando tenga un hombre, o sea, cuando dice ish se refiere a quién? Al padre. Cuando tenga un hombre el padre, un hijo descarriado y rebelde. Dice no. Vejiele ish ben es una cosa. El ish va sobre quién? Sobre el ben. Sobre el hijo. O sea, normal, el pashtut es kiele ish, cuando un hombre tenga un hijo, o sea que el ish va sobre el padre. Dice, no, dice el nombre de Rab, el pasuk, cuando dice kiele ish, interpretamos kiele ish ben. El ben va junto con el ish. Y te viene a decir el pasuk que cuando este hijo llegue a ser ish, ahí es cuando es Sorero More. Cuando este hijo llega a ser ish, cuando tiene 13 años y 2 pelos públicos. O sea, ¿cuándo es eso? Cuando casi alcanza la fuerza de un hombre. La fuerza, Geburato Shel Ish. Ish es a los 13 años. Geburato Shel Ish es el próximo paso, que es después de los 13 años, cuando ya tiene fuerza. ¿Sí? Cuando tiene fuerza de hombre. Un niño de 13 años es Ish,
pero no tiene la fuerza de un ish. ¿Cuándo tiene la fuerza de un ish? Después. Vamos a ver cuándo más adelante. ¿Sí? Entonces aquí vemos claramente, Rabbi Yehuda nombre de Rab dice que el pasuk de donde lo aprendemos, recuérdense bien el nombre. Rabbi Yehuda nombre de Rab dice que ¿qué? Ki yele ish, ish no es el papá, sino ish ben. O sea, cuando este hijo llega a ish, ahí es cuando aplica Ben Sorero More. ¿Cuándo llega a ish? Ahí empieza a aplicar Ben Sorero More. ¿Cuándo llega a ish? Cuando tiene 13 años y 2 pelos públicos. Y después vemos sí. Y después vemos la palabra ish también, que decimos que hasta que tenga pelos alrededor, que es que Geburatosh el ish, que es la fuerza del hombre, que es un tiempo después. Ok. Seguimos. Veache akiv zakana tachton vejule. Tana, importante aclarar que la fuerza del hombre es cuando, sí, como dijimos, la fuerza, o sea, ish es a los 13 años y 2 públicos, y Geburatosh el ish es después, que es cuando los pelos públicos rodean en el lugar íntimo. Ahí es Geburatosh el ish. Y la Gemara ahorita explica esa parte. Veache akiv zakana tachton vejule, Tana Rabbi Chía, Ache akiv atara, ki atara dimi amar, Hakafat Gid velo Hakafat Betzim. Dice Rabbi Chía, respecto a lo que mencionamos en la Mishnah, que hasta cuándo hay Ben Sorero More, no desde cuándo, sino hasta cuándo. Hasta que crezca pelos públicos alrededor. Dice la baraita de Rabbi Chía, alrededor como una corona, ¿sí? Que tiene que estar todo alrededor. Y explica Rav Dimi cuando fue del Israel a Babel, que cuando la baraita dijo que tiene que estar como una corona, es una corona alrededor del miembro y no como una corona alrededor del escroto, de los betzim. ¿Ok? Seguimos. Amar Rav Hasda. Katan sheolid en beno naase ben sorero more, sheneemar, ki yeh leish ben velo le ben. Haim ba'elelech de Rabbi Yehuda amar Rab, im ken le'makra ki yeh ben leish. מאי כי יהיה לאיש בן, שמע מינה לקרב חסדה, אימא כולי לאחי ואימא כולי לאחי ודעתה, אם כן נמקרא, בן איש, מאי לאיש בן, שמע מינה תרתי. Escuchen bien lo que dice Rav Hasda. La Gemara nos trae una alajá de Rav Hasda sobre Ben Sorero More. ¿Qué pasa? Un catán, escuchen bien, un catán que tuvo un niño. O sea que Rav Hasda opina antes de seguir que existe la posibilidad que un catán tenga un hijo. Ok. Vamos a analizar eso después. Pero así vemos de Rav Hasda. Rav Hasda dice, un catán, ¿qué es catán? Menos de 13 años, que tiene un hijo. Ese hijo puede ser Ben Sorero More, o sea, en caso que sea un hijo descarriado y rebelde, ¿aplica lo de Ben Sorero More o no? Dice Rav Hasda, no se puede hacer Ben Sorero More. ¿Por qué? Porque el pasuk de Ben Sorero More dice, Ki yele ish Ben Sorero More. Y de aquí aprendemos que solo cuando es un ish, una persona grande tiene un ben. Y no cuando un ben tiene un ben, no cuando un catán tiene a otro catán. Así dice quién, Rav Hasda. Pregúntale a Gemara un segundo. Tú me estás usando esas palabras, pero esas palabras no están disponibles, porque ya son usadas para lo que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab antes, para enseñarte que tiene que llegar, que como mínimo tiene que ser Ki ele ish ben. O sea, ya estudiamos antes. Según esa explicación de Rav Hasda, él se basa en este pasuk para decirte que el ish es el padre y el ben es el hijo. Dice la, pero no está disponible, porque esto ya lo usó Rabbi Yehuda en nombre de Rab para enseñarte la mínima edad, que es 13 con pelos públicos. ¿Y dónde lo aprendió? Porque él dice ish ben, de esas mismas palabras, y dice que el ish va sobre quién, no sobre el padre, sino sobre el ben. ¿Sí? Entonces ya está ocupado. Entonces no puedes aprender de aquí la de la Shah de Rav Hasda, no puedes interpretar esta misma palabra dos veces. Dice la Gemara, sí la puedo interpretar dos veces. ¿Por qué? Porque si, o mejor dicho, sí puedo interpretar como dice Rav Hasda, porque si el pasuk te hubiese enseñado únicamente la de Rashá, la interpretación de Rabbi Yehuda en nombre de Rab, el pasuk, en vez de decirte Ki yeh leish ben, debería haberte dicho Ki yeh ben leish, invertirte. ¿Por qué? Porque si quiero referirme que, como Rabbi Yehuda en nombre de Rab dice que el ish es para el ben, mejor decirte Ki yeh ben leish, que ahí es mucho más contundente que el ish va sobre el ben, sobre el hijo. ¿Sí? ¿Por qué nos dice Ki yeh leish ben? Para enseñarte la interpretación de Rav Hasda. Pero la es para decirte solo de Rav Hasda. Entonces, ¿dónde tenemos fuente para lo de Rabbi Yehuda en nombre de Rab? Dice, no, también tenemos para los dos. ¿Por qué? Porque si ish hubiese sido solo para Rav Hasda, o sea, que ish hubiese sido solo refiriéndose a qué, al papá, ¿sí? Entonces el pasuk debería haber dicho Ki yeh ben ish, sin la lamed, y primero ben y después ish. El pasuk dice otra vez Ki yeh leish ben.
¿Sí? Si el pasuk se hubiese referido solo a interpretarnos como dice Rav Hasda, que el ish viene sobre qué, sobre el padre, mejor que te diga primero ben y después ish sin la lamed, que ben ish, cuando haya un hijo de un hombre, un hijo de hombre, ¿sí? Entonces, ¿para qué tiene que decir? ¿Por qué entonces dice que le ish ben? Entonces, ¿para qué te dice le ish ben? Primero te dice ish y después te dice, ¿por qué primero te dice ish y después te dice ben y ya que después te dice ben? Por eso tiene que decirte la lamed antes de ish. ¿Por qué? Para enseñarte que ¿qué? Las dos. O sea que de aquí estudiamos que el ish va sobre el hijo para enseñarte que lo de Rabbi en nombre de Rab, que mínimo tiene que ser ish 13 años. Y también el ish va sobre quién, sobre el padre, que tiene que ser un padre hombre, o sea, adulto que tenga un hijo y no un hijo chico que tenga a otro hijo. O sea que un hijo chico, hijo de un hijo pequeño, hijo de uno pequeño no va a tener Ben Sora como dijo Rav Hasda. Entonces estudian los dos realmente. ¿Cómo estudian las dos de las mismas palabras? No, porque puedes haber dicho así y así. Entonces, si dice solo, si es nada más una interpretación, ¿por qué lo dice como lo dice? El hecho que lo dice así es para enseñarte las dos, como explicamos. Lo que sí vemos definitivamente de Rav Hasda, que ahorita sí vamos a empezar en ese tema, es que un catán puede tener hijos. Otra vez, que es un catán menor de 13 años. Rav Hasda dice claramente, un catán que tuvo hijos no va a ser el hijo que Ben Sorel More. A pesar que es rebelde y todo, no va a ser Ben Sorel More. No aplica Ben Sorel More. No que va a ser, sino que puede ser, pero no aplica la consecuencia. Cuando digo no va a ser, es que no recae, no aplica la consecuencia. O sea que según Rav Hasda, existe la posibilidad que un catán tenga hijos. ¿Sí? Así vemos claramente Rav Hasda. Bien, la Gemara dice, eso discute con Rabba. Upliga de Rabba, de amar Rabba catán en molid. שנאמר, ואימן לאיש גואל, וכי יש לך אדם בישראל שאין לו גואל, אלא בגזל הגר הכתוב מדבר, ואמר החמנה, איש אתה צריך לחזור עליו, אם יש לו גואלים ואם לאו, קטן אתה צריך לחזור עליו, ¿por qué? Porque בידוע שאין לו גואלים. Dice la Gemara, lo que acabamos de ver de Rav Hasda, discute con Rabba, porque Rabba dice claramente que un catán no puede tener hijos. ¿Y en qué se basa Rabá para decir que un catán no puede tener hijos? Que un menor no puede tener hijos. Su fuente es del Gazlán. Está escrito en Bamidbar 5.8, capítulo 5, versículo 8. Ahí está hablando sobre un Gazlán. Explico un poquito. Un Gazlán es una persona que robó algo y él dice no robé. Y lo hicieron jurar. Y juró en falso. Y después se retractó y reconoció. La halajá es que tiene que pagar ¿qué? El capital de lo que robó más un quinto, y Hasham Gezelot, etc. ¿Sí? Un quinto, que es 25% realmente, porque es un quinto milevar. Bueno, no vamos a entrar en eso ahorita. Ahorita, ¿qué pasa si no el ladrón, sino a quien le robaron? ¿Cómo se dice esa persona? ¿La víctima? La víctima, a quien le robaron, murió. O sea, ¿quién se lo regresa? El Gazlán. Entonces dice el pasuk, Imen la ish goel, se le da al heredero. Pero ¿qué pasa si no tiene heredero? Si no tiene heredero, este dinero se le regresa ¿a quién? Al Cohen. Al Cohen. El Gazlán se lo tiene que dar ¿a quién? Al Cohen. El Cohen sale ganando en este caso. Pregúntale, Mara, ¿cómo que no tiene heredero? Cualquier judío del mundo tiene heredero. ¿Cuándo un judío no va a tener herederos? Cuando se extermine todo el pueblo de Israel. Pero como no existe ese concepto, que se extermine todo el pueblo de Israel, un hijo siempre va a tener herederos. Si no tiene los hijos, tiene los hermanos. Si no hermanos, el padre. Si no el abuelo, si no el tío, si no el primo. Siempre va a haber alguien ahí. ¿Cuál es el caso? Dice la Gemara, el caso es seguro cuando la víctima era un ger, era un converso, y una persona que se convierte es que Katan Shenolad, como si fuese una persona nueva que nació, que no tiene familiares, no tiene ancestros, ¿sí? Entonces, si muere sin tener hijos, lo único familiares es que tenga hijos, pero si no tiene hijos, no tiene ningún familiar, hermanos, tíos, ancestros que puedan heredarlo. Y en este caso nos enseña la Torá que el Gazlán, en este caso se lo regresa al, muy bien, Hasham Mushav Lashem la Kohen, se lo regresa al Kohen. Muy bien. Ahorita, ¿qué dice este pasuk? No veimen Goel, no se imen lo Goel, no si no tiene un familiar que herede la víctima, imen la Ish Goel, dice la palabra Ish, ¿sí? ¿Qué es Ish? Un hombre, una persona grande. Dice la Gemara, dice Rabá, trae esto como fuente. ¿Por qué dice Ish? Para decirte, ¿cuándo es que tienes que verificar si tiene familiares, si tiene hijos? Cuando es un adulto, que ahí puede ser que tuvo hijos. Y ahí verificas si tiene hijos. Y si no tiene hijos, ¿se lo das a quién?
al Cohen. Pero si tú sabes que la víctima es un ger, que es que ger katán pequeño, ahí no es necesario ni verificar los herederos, porque seguro no tiene herederos. Entonces directamente vas a ¿qué? Vas al Cohen. O sea, el pasuk, de repente no dice énfasis en eso, el pasuk dice claramente, hay que verificar si hay herederos. Y si no hay herederos, ahí se lo vas al Cohen. Todo esto dice cuando es que ish, dice Rabba deduce, todo esto que hay que verificar si hay herederos en un ger es únicamente si es un ger grande, que puede ser que tuvo hijos. Entonces verifica, y si no hay, ahí se lo das al Cohen. Mashma que un pequeño, menor, no tiene hijos, y por lo tanto no hace falta ni verificar, y directamente se lo das a ¿quién? Al Cohen. Un segundo, vemos aquí claramente que un katán no puede tener hijos. Porque si no, tendrías que haber verificado también en un katán. Esa es la fuente para ¿quién? Para Rabba. Que un katán no puede tener hijos. En contra de Rab Hasda, que ¿qué? Esa es la fuente de Rabba. Que un katán no puede tener hijos, no como Rab Hasda que dice que un katán sí podría tener hijos. También la Gemara viene a Abaye y pregunta en contra de Rabba. Eiti ve Abaye, ve'ish, enli, ela ish. 29 שנים ויום אחד שראוי לביאה מן העין תלמוד לומר ואיש אמר יש לו ואינו מוליד כי תבואה שלא הביאה שליש דמה. Abaye pregunta en contra Rabba de la siguiente baraita, está escrito en la Torá, Vaikra 19:20, ve'ish ki ishka betisha shichvat zera ve'ish shichvat nechrefet leish. Ahí está hablando sobre una esclava que está destinada para un hombre. Hay mahloket entre Tanaim que es shivcha harufá, ¿sí? ¿Cuál es el caso de shivcha harufá? Según Rabbi Akiva se refiere a una esclava que está media libre y media esclavizada, que fue consagrada para un Eved Ibrí. Según Rabbi Ishmael es una esclava que nanita 100%, que fue consagrada para un Eved Ibrí. Pero sea así, o sea, esta esclava está designada para un hombre, o sea, para un Eved Ibrí, digamos, ¿sí? Y viene un hombre y tiene relaciones con ¿quién? Dice Beish, viene un hombre y tiene relaciones con ¿quién? Con esta shifja, con esta esclava, ¿sí? Entonces ahí dice la Torah que hay ciertas cosas que hay que hacer. ¿Cuándo aplica esas leyes? Dice, aquí vemos aparentemente Ish. Ish, ¿qué es? Cuando es hombre, grande. ¿Cómo sabemos que si es Katán de por lo menos 9 años y un día en adelante, que ya de 9 años y un día es Ra'ui Lebia, ya su relación, su cohabitación es una buena cohabitación, se considera que es suficiente? ¿Cómo sabemos que también aplicaría esas leyes mencionadas en Shivcha Harufá sin entrar en detalles? Dice el pasuk, dice la baraita, no está escrito ish, sino está escrito ve-ish. Esa vav está extra para decirte no nada más ish grande, mayor de 13, sino también katán, mientras que sea por encima de 9 años y un día, que ya es Ra'ui Lebia. Y está escrito ahí en ese pasuk, ve-ish ki ishka betisha shichvat zera. ¿Qué es zera? Semen. ¿Sí? Vemos que un katán de 9 años y un día tiene ya que Shichvat zera, semen. ¿Y qué significa semen? ¿Qué significa zera? Algo que puede crecer, o sea, algo que puede tener hijos. Vemos que también un katán puede tener hijos. Le responde Rabba a Abaye y dice, no me preguntes, porque definitivamente aquí vemos de que un niño de 9 años y un día tiene zera, tiene semen, pero ese zera todavía no sirve para tener hijos. Como si fuese una espiga, un trigo, que nada más ha crecido un tercio. Es trigo, puede crecer, pero ese tercio, si lo plantas, si lo cosechas, no es fértil, ¿sí? Entonces, igualmente aquí, el de 9 años tiene zera, tiene semen, pero ese semen no es fértil. Entonces no hay pregunta en contra mía, así dice Rabá. Yo opino que un katán no puede tener hijos, efectivamente. Pero aquí vemos que puede tener zera, sí puede tener zera, pero que no sea, como tú dijiste, fértil. Muy bien. Además trae otra baraita que aparentemente aprendemos de ella que un katán no puede tener hijos, pero de otro pasuk, o sea, a favor de Rabba. En contra de Rab Hasda, de Vejizkiatana, Vejiyazid ish mezid umazria, ve'en katán mezid umazria. Amar era Mordechai le Rav Hashem, hay mashma de ahí mezid, lishna de bishulehu, dichtiv vayazed Yaakov nazid. En el Bet Midrash de Hizkiah decían la siguiente baraita, está escrito en pasuk en Shemot 21:14. Vejiyazid ish al reu leorgo beorma. Aparentemente, ¿qué es yazid? Mezid, intencionalmente, que cuando una persona intencionalmente, vejiyazid ish, cuando un hombre intencionalmente hizo tal, mató a tal y tal persona. Dice, no, pero podemos interpretar que el mezid no viene de intencional, sino mezid viene de cocinar, cocción. Vamos a ver más adelante donde vemos que este lenguaje de mezid se encuentra en la Torah como cocción.
y se refiere a cocinar el zera, ¿sí? Y te viene a decir que ya van a entender un poquito más, que yazid ish, únicamente el ish puede cocinar el zera, y después de cocinarlo, o sea, después de que el esperma madure, ahí él lo impregna, ¿sí? Eso es nada más en ish, pero un katán no puede cocinar el esperma e impregnarlo, sino nada más puede que impregnarlo, pero no puede cocinarlo, no puede madurarlo, o sea, no es fértil. La misma idea que dijimos antes, pero otro pasuk, ¿sí? Y esto lo aprendemos ¿de dónde? De Yazid Ish. Yazid cocina que el esperma de un Ish se cocina y es fértil. A diferencia de un niño pequeño que no se cocina. Y pregunta la Gemara, le pregunta a Mordejai Rabashé, ¿dónde sabemos que el Mezid, el Yazid ese es cocinar, es madurar el zera? ¿Sí? Viene el lenguaje de cocción. Dice, no, lo vemos en Bereshit 25-29, cuando Jacob preparó un guiso. Está escrito, Vayazed Jacob Nazid, que Jacob cocinó Jacob un guiso. Vemos que Vayazed, Nazid, Mezid, Yazid, todo eso también se puede interpretar como cocción. En este caso sería maduración del esperma. Seguimos. Beatana de Rabbi Ishmael ben Veloav. La Gemara ahorita trae, no, ahorita lo voy a leer todo de nuevo. La Gemara ahorita trae una pregunta sobre Rabá, que dice que un katán no puede tener hijos, no puede procrear. Dice la Gemara, Beatana de Ishmael ben Veloav ejidami. Ilema diabit batar dait ishte searot veolid mikami de lakiv zakan. Mika shehut kulehai. ואמר רב קרוספדאי, רבי קרוספדאי כל ימיו של בן סורר ומורנו, אלא 3 חודשים בלבד. אלא לאו, דיעבר מקמא דלית ושתי שערות, והוליד מקמא דלקיב זקן, ושבע מיני קטן מוליד. לא. דיעבר בתר דהית שתי שערות, והוליד בתר דעקיב זקן. ודקקשיא דרבי קרוספדאי, כי התרבדי מאמרי, אמרי אמרבה, בן ולא הראוי לקרותו אב. Expliquemos esta parte. Dice la Gemara, el Bet Midrash de Rabbi Ishmael decían la siguiente baraita. Está escrito en la Torah, Ki Ish Ben Sorer Umore. Un hijo descarriado y rebelde. ¿Qué dice Ben? Decían en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael la siguiente baraita. Ben puede ser Ben Sorer Umore, Veloav, y no un padre. ¿Qué significa esto? Aparentemente lo que la baraita nos está diciendo, Ben Veloav es un Ben un hijo puede ser Ben Sorer Moré, pero un hijo que ya es padre no puede. Así aparentemente, la baraita dice Ben Veloav, hijo y no padre. Aparentemente, y no que él sea padre. O sea, hijo puede ser Ben Sorer Moré, pero cuando es hijo nada más, pero si este hijo ya es que padre no. ¿Y de dónde lo aprende la baraita? Aparentemente esa es la aplicación de la baraita. Y la baraita se basa en ¿de dónde lo aprende? En el pasuk. Ben Sorer Moré, Ben Veloav, hijo y no cuando el hijo es padre. Eso aparentemente es lo que nos dice la baraita. Ahorita verifiquemos entonces cuál es el caso acá. O sea, aquí tenemos un caso que hubiésemos pensado que a este hijo hay que darle como un Ben Sorer Moré de lapidación, ¿sí? Pero, como el pasuk dice Ben, decimos Ben Veloav. Ya que tiene un hijo, este hijo tiene un hijo, ya que este hijo es padre también, entonces a este hijo no le damos ¿qué? Lapidación. ¿Está claro o no? Otra vez, aquí la baraita me dice Ben Veloav. O sea que hay, en este caso es un caso de un hijo que tiene a otro hijo, ¿sí? Que tiene un hijo que tiene un hijo, ¿sí? Y hubiésemos pensado que este hijo tiene Ben Sorer Moré. Pongamos nombre aquí más fácil. Abraham, Yitzhak y Jacob. Abraham es el padre, Yitzhak es el hijo, ¿sí? Yitzhak también tiene a otro hijo, a un hijo llamado no otro, porque no es rico. Tiene un hijo llamado Jacobito, Jacob, ¿sí? Entonces, sin el pasuk, así dice la varita. Uno hubiese dicho que Yitzhak, si es hijo y cumple todas las cosas de Ben Sorer Moré, tiene lapidación. Nos enseña la varita, nos ha escrito Ben. Ben es cuando Yitzhak es únicamente Ben, pero aquí ya que Yitzhak es Ben y padre del hijo de Jacob, por lo tanto decimos que no aplica. Pero sin el pasuk hubiésemos dicho que si hubiese tenido Yitzhak lapidación. ¿Cuál es ese caso? ¿Cuál es ese caso que solo por el pasuk nos salva y nos exenta de lapidación? Dice la Gemara, veamos a qué edad tuvo este hijo. ¿A qué edad Yitzhak tuvo a Jacob? ¿Sí? Dice la Gemara, sí, lo tuvo después de que tenía 13 años y 2 pelos púbicos.
¿sí? Digamos que con 13 años lo tuvo, ¿sí? Y ahí es que lo tuvo, ¿sí? O sea, un segundito. Perdón. Si se embarazó la mujer, ¿sí? Después de que Yitzhak, sí se embarazó la mujer de Yitzhak, después de que Yitzhak ya tenía 13 años y pelos púbicos, ¿sí? ¿Y qué? Y tuvo al bebé antes de, muy bien, de la barba alrededor, de los pelos públicos alrededor del miembro, ¿sí? Y ahí hubiésemos dicho que, mira, aquí él es Ish, tiene más de 13, y antes de Gvuratish, antes de la rodeada de ¿sí? Entonces hubiésemos dicho que tiene que lapidación, que este Isaac tiene lapidación. No, Kamashmanan, ven, no, ya que es papá, entonces no puede ser esa explicación. ¿Por qué no puede ser esa explicación? Porque Rabbi Cruzpedai nos dice que todo el tiempo de un Ben Sorero Moré es 3 meses. O sea, básicamente, si es que empieza desde que tiene 13 años y 2 pelos públicos, ¿cuándo llega Geburatish? ¿Cuándo es que llega ese rodeado de pelos por 3 meses? Cuando tiene 13 años y 3 meses. Entonces, si se embarazó, entonces no puede ser el caso anterior, que se embarazó después, ¿sí? Y lo tuvo antes. No, esos 9 meses del embarazo. Entonces no puede ser ese caso. Entonces, ¿cuál es el caso? Tenemos que decir que el caso es Rabotai. Obligatoriamente tenemos que decir que el caso de esta baraita aparentemente es cuando tuvo Yitzhak a su hijito Jacob dentro de los primeros 3 meses después de los 13 años. Dentro de esos 3 meses. Entonces, obligatoriamente, si los tuvo en esos 3 meses, cuando se embarazó, cuando Yitzhak embarazó a su mujer, a su novia, lo que sea, cuando la embarazó, antes de los 13 años. No entremos cuándo exactamente, antes de los 13 años. ¿Sí? O sea, se embarazó antes de los 13 años y parió cuando, después de los 13 años, antes de que llegue, antes de que se rellene de pelo, antes de que llegue a los 13 años y 3 meses. Vemos de aquí entonces que Yitzhak, que un Catán, que era Catán, tenía 12 años y pico, puede tener un hijo. Dice la Gemara, no. Definitivamente no hay prueba acá. ¿Por qué? Porque en verdad podemos decir de que el caso aquí es cuando Yitzhak embarazó a su mujer después de que tenía 13 años y 2 pelos públicos. Y cuando tuvo a su hijo Jacob, cuando nació, después, mucho después de que él formó los pelos alrededor. Digamos, si los tuvo a los 13 años, digamos el primer día, 13 años de 2 pelos públicos, ese primer día, ahí embarazó Yitzhak a su mujer y los tuvo, ¿a qué edad? ¿A qué edad tuvo a Jacob? A los 13 años y 9 meses. O sea, 6 meses después de la finalización de esos 3 meses. 6 meses después de que ya se rodeó. Pero si es así, entonces tenemos la pregunta de Rabbi Cruzpedai, que el tiempo de un Ben Sorero Moré es únicamente cuando de 13 a 13 y 3 meses. Entonces, sin ese pasuk, sin ese de Ashab Ben Veloab, de por sí a este Yitzhak no le vas a dar ¿qué? No le vas a dar lapidación. ¿Por qué? Porque está después está entre los 13 años y 9 meses. ¿Para qué necesitas esta de Ashab? Dice, no, te voy a explicar. Cuando vino Rav Dimi de Babel a Eretz Israel, dijo lo siguiente. En Eretz Israel dijeron que en verdad la baraita cuando dice Ben Veloav, hijo y no padre, no es como explicamos hasta ahora. Hasta ahora explicamos que es Ben Veloav, que Yitzhak para que tenga Ben Sorero Moré tiene que ser hijo y que él no sea padre. No es esa la explicación. Ben Veloav es hijo y que no sea apto para ser llamado padre. Y explico. ¿Cuándo a una persona se le llama padre? No cuando tiene un hijo. Cuando se dan cuenta que la esposa ya está embarazada. ¿Y cuándo se dan cuenta que la esposa está embarazada? ¿Después de cuántos meses? 3 meses. Entonces puede ser, ¿sí? De que a los 13 años en punto, exacto, tuvo relaciones Yitzhak con su mujer, se embarazó de inmediato, ¿sí? Y después de 3 meses, ya que se le notaba a la mujer. Y la gente lo llaman ¿qué? Padre. Eso es lo que nos dice la baraita. Así que ¿qué? Ben Veloab. Tiene que ser un hijo, pero no un hijo y no alguien que pueden llamarlo padre. ¿Sí? ¿Cuándo es eso? Después de los 3 meses, después de los 13 años. O sea que la fuente
Sale que Rabbi Cruzpedai, la fuente de Rabbi Cruzpedai, que él dice que nada más el tiempo de un Ben Solo Moré es ¿cuánto tiempo? 3 meses. ¿De dónde lo saca de aquí? De aquí, Ben Beloab, justamente esa es la baraita. Un hijo y no un hijo que lo pueden llamar padre, que cuando es ese, cuando tiene 13 años y 3 meses. Muy bien. Seguimos. Kufa amar Rabbi Cruzpedai, pero bueno, de todas maneras no tiene que ver con qué, con tener un hijo, sino es cuando es el embarazo. Entonces no tenemos prueba que puede tener un hijo cuando el embarazo, que de Catán puede tener un hijo, no tenemos prueba. Sí, porque puede ser que en verdad es después de que ya se hizo Gadol, y lo que dice la verdad es Ben Beloab, cuando lo pueden llamar papá, o sea, después de 3 meses, cuando tuvo la relación, cuando ya tenía 13 años, y no Catán. Gufa, dice la Gemara, amar Rabbi Cruzpedai, amar Rabbi Shabbetai, con lemav shel Ben Solo Morei, no enamel שלושה חודשים. והענן תרמי שיביא 2 שערות ועד שיקיף זקן. הקיף זקן, אף על גב דלא מלו 3 חודשים, מלו 3 חודשים, אף על גב דלא הקיף. La hermana ahorita pregunta algo técnico sobre lo que dijo Rabbi Cruzpedai. Lo que dijo Rabbi Cruzpedai lo dijo en nombre de Rabbi Shabbetai. Y él dijo que todo lo que aplicamos, las reglas, la consecuencia de la piación de Ben Solo Moré, es únicamente por un periodo de tiempo de 3 meses. Dice la verdad, no me cuadra, porque en nuestra Mishnah dijimos que desde cuándo es, desde que tenga 13 años y 2 pelos púbicos, hasta que se le rodee como una corona el miembro de pelos púbicos. Mashma, que si, un segundo. Mashma, que aunque pasaron 3 meses, si todavía no se le ha rodeado el miembro de los, no sé, alrededor del miembro lleno de pelos púbicos, mashma que todavía que aplica Ben Solo Moré. Dice la hermana, no, te voy a explicar. En verdad la Mishnah lo que se refiere es que si hay alrededor del miembro pelos púbicos, aunque no hubo 3 meses, ya desde ahí en adelante no aplica. Y por otro lado, cuando acaban 3 meses, aunque todavía no ha llegado pelos públicos alrededor, tampoco ya no hay Ben Solo Moré. O sea, una de las dos. O pelos públicos alrededor, de Jumbra, o pelos públicos alrededor, o 3 meses. Muy bien. Sí, o sea que normalmente es la misma idea. Tiene que cumplir uno de los dos. ¿Sí? Ok. Seguimos. De las palabras de Rabbi Cruzpedai en nombre de Rabbi Shabbetai, ¿sí? Vemos claramente que cuando se puede notar, cuando llaman a un padre, esa es la fuente de Rabbi Cruzpedai, entonces cuando ya se nota el embarazo. ¿Y cuando se nota el embarazo? Después de 3 meses. Por eso Rabbi Cruzpedai dijo que Ben Solo Moré aplica ¿qué? 3 meses. ¿Sí? 3 meses aplica. Y la hermana pregunta lo siguiente: Yati Rabbi Yaakov minahar pekot kamed Rabina, Vayati bekamar mishmed Rabuna bred Rabu Yoshua. Shmamine be Rabbi Cruzpedai amar Rabbi Shabbetai. No pregunta sino dice: Yole el de Shiva enu baranikar lishishamea. Dice al kadatach ubaranikar lishishamea. La meishilosha bitrevet iltasagya. Amar leolam eimalach ubaranikar lishishamea. Zilva taruba. אמרו הקמד רבונה ברד רבי יהושע אמר לו בדיני ושומע זיל בת ערובה תורה אמרה ושבתו העדה והצילו העדה ואת אמר זיל בת ערובה. Expliquemos esta parte. Dice la Gemara, estaba sentado Rabbi Yaakov de Nehar Pekod enfrente de Rabina y estaba sentado y diciendo en nombre de Rabuna, ¿sí?, hijo de Rabbi Yoshua, lo siguiente: de Rabbi Cruzpedai podemos ver, Rabbi Cruzpedai en nombre de Rabbi Shabbetai. Saben que antes de decir lo que acabamos de leer, una pequeña introducción. En el tiempo del Talmud, hoy en día no existe eso, pero en el tiempo del Talmud sí hay eso, se había eso. Habían 2 tipos de embarazo: embarazo de 9 meses y embarazo de 7 meses. Hoy en día existe que cuando es el de 7 meses se adelanta. O sea, hoy en día todos los embarazos son de 9, pero a veces se adelanta, 8, 7. Sí, pero se adelanta. Pero también lo ideal es que haya 9. En el tiempo del Talmud había un embarazo de 9 y un embarazo de 7, o sea que 7 es completo. O sea, no era prematuro, sino era perfecto, era completo. Habían 2 tipos de embarazo. Hoy en día hay uno solo. ¿Qué es, doctor? 9 meses, todos, solo que nacen prematuros. Pero en el tiempo del Talmud, repito, habían 2 tipos de embarazos, de 9 y de 7.
Ahorita, normalmente decimos que cuando se nota que la mujer está embarazada, cuando tiene 3 meses, ¿sí? Que es un tercio del embarazo normal de 9 meses. Si es proporcional, deberíamos decir que cuando es 7 meses, cuando se nota un tercio que es 2 meses y un tercio, 2 meses y 10 días, ¿sí? Así podríamos decir, sin embargo, viene Rabbi Yaakov de Narpecod enfrente, que estaba sentado Rabbi Yaakov de Narpecod enfrente de Rabina, y estaba diciendo en nombre de Rabuná, hijo de Rabbi Yoshua, lo siguiente, Rabbi Cruzpedai. Podemos entender que dijo Rabbi Cruzpedai, que el tiempo de ver Sorero Moré es que 3 meses. O sea que si está en 2 meses después de Bar Mitzvah, después de 3 años, 2 meses y 20 días, ¿lo lapidamos o no lo lapidamos? Lo lapidamos. Sí, porque está dentro de los 3 meses. Pero un segundo, ¿quién dijo? Puede ser que ¿qué? Sí, no sabemos, puede ser de que es que de un embarazo de 7 meses, entonces 2 meses y 20 días, y 20 días ya es por encima de un tercio. Podemos aprender entonces de Rabbi Cuspedai que independientemente del tipo de embarazo, si es 9 meses o si es 7 meses, siempre el reconocimiento del embarazo y por ende el nombrado sobre el papá como padre es cuando 3 meses en adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Repito, porque si hubiese sido un tercio, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que decir 3 meses? Un menstrual more puede ser que es 2 meses y 10 días. ¿Por qué? Porque puede ser que esa persona tuvo relaciones con una mujer que se embarazó de él y va a tener que 7 meses nada más. Si el hecho que él dice que 3 meses lo matamos, es porque ¿qué? O sea, dentro de 3 meses hay menstrual more, significa que ¿qué? ¿Sí? Porque otra vez, para que quede claro, un menstrual more es cuando él es menstrual more, pero si tuvo relaciones con una mujer y ya tiene un hijo, o está embarazada y se reconoce, ahí ya no se considera Ben, sino ya se considera papá. Si no es Ben, es padre el Ben. Yitzhak no es nada más hijo, sino va a tener a Jacob y ya tiene 3 meses. O sea que el reconocimiento para que quede exento es 3 meses. Pero un segundo, puede ser que el embarazo que está teniendo, que Yitzhak tuvo relaciones con su esposa, puede ser que es 7 meses. Si es 7 meses, un tercio debería ser 2 meses y 10 días. Entonces tú deberías decir, por Jumbrá, puede ser que es un embarazo de 7 meses. Pues mira, el tiempo de esto debería ser el tiempo del menstrual more es desde los 13 años hasta que por 2 meses y 10 días más. Ahí está. El hecho que no nos dice eso y nos dice que es 3 meses siempre, más para que también cuando es que un embarazo de 7 meses, el reconocimiento de embarazo y por ende el nombramiento como padre es como que es únicamente 3 meses. Así le dijo ¿quién? Así le dijo Rabbi Yaakov a Rabina, en nombre de Rabuná. Vino Rabina y le dijo a Rabbi Yaakov, no, en verdad puede ser que efectivamente, cuando se reconoce el embarazo y por ende cuándo es el nombramiento del padre, cuando sale un tercio. En el embarazo de 9 meses, un tercio sería ¿qué? 3 meses. Y en el embarazo de 7 meses, ¿cuánto es? 2 meses y 10, en verdad, 2 meses y 10 días, así sería. Entonces, ¿por qué Rabbi Cruzpedai dijo 3 meses? No, porque vamos según la mayoría. La mayoría de los embarazos, también en el tiempo de Talmud, que habían 2 tipos de embarazos, la mayoría de los embarazos, ¿cuándo eran? ¿De cuánto eran? Eran tipo de embarazo de 9, por eso él dijo que 3 meses. Y no lo minimizó y no dijo dependiendo si es así, no, puede ser que este caso es de un embarazo de 7. No, la mayoría de los casos, ¿cuáles son? 9, entonces por eso me voy a un tercio de él. 9 que es 3, pero en verdad si nos consta que es de 7, el menstrual more tiene posibilidad de ser lapidado únicamente por ¿cuánto tiempo? 2 meses y 10 días. Así le respondió Rabina. Sin embargo, dijeron esto enfrente de Rabuná y le dijo a Rabuná, ¿acaso en temas de penas de muerte, en casos de pena de muerte vamos según mayoría? Está escrito en la Torah en Bamidbar, capítulo 35, versículos 24 y 25, Vejitzilu, hay que buscar siempre que salvar, no ser Jumbrá. Y aquí si nosotros decimos que vamos según la mayoría, estamos siendo Jumbrá. ¿Por qué? Porque si hubiese tenido 2 meses, si hubiese sido un embarazo de 7 meses y tiene 2 meses y 20 días, ¿lo matamos o no lo matamos? No lo matamos. Pero tú me dices, no, ya que la mayoría de los casos es de 9 meses, entonces está dentro del tercio que es 3 meses, por lo tanto que sí lo matamos. O sea que estamos yendo por mayoría le Jumbrá y lo estamos ejecutando. ¿Acaso se va a base de mayoría para Jumbrá, para matar, o sea, para matarlo? Siempre vamos que permisivos, a favor del condenado, a favor del posible condenado.
¿Qué le responde Rabina a Rabuna? Adrua kame de Rabina. Amar leu bedinen nefashot razina bataruba veatnan. Echad omer בשניים בחודש ואחד אומר בשלושה עדותם קיימת שזה יודע בעברו של חודש וזה אינו יודע ויסר כדעתך לא אמרי נזיל בת ערובה נעימה אני דווקא כמסדי ויקחו שהוא דקמה כשעדי עדי אלא לה משום דאמרי נזיל בת ערובה ורובה דאיש ירדה איתהו בעבורה דיילך. Le respondieron, le dijeron este argumento de Rabuna a Rabina, que Rabina fue el que dijo vamos según la mayoría. Le preguntó Rabuna ¿qué? ¿Como mayoría para matar? No, hay que buscar, no vamos mayoría. Dice, sí vamos con mayoría para matar. ¿Cuál es mi prueba? De la Mishnah. ¿De qué Mishnah? La Mishnah que vimos en este mismo Masejet anteriormente en Daf Mem Amud Aleph. Mencionamos el siguiente caso. ¿Qué pasa si hay dos testigos que testifican sobre Reubén que mató a quién? A Shimón. Si todo cuadra, ¿qué hacemos? Reubén tiene pena de muerte. Ahorita, ¿qué pasa si al preguntarle las fechas, escuchen bien, a los testigos, ¿cuándo fue? Un testigo dice que pasó el segundo día del mes. Y el segundo testigo dice que ¿qué? El tercer día del mes. ¿Sirve o no sirve ese testimonio? Están contradiciéndose en las fechas. ¿Sirve o no sirve? Sirve. Porque decimos que probablemente se refieren al mismo día, digamos que fue un martes, es el martes, solo que uno sabe del Ibur, de que el mes anterior, ¿cómo se llama cuando tiene un día más? Un día más, no el año, sino el mes. Bueno, uno sabe que del Ibur, del embarazo del mes anterior que tenía 30, y por ende el martes no es 3, sino es que es 2. Y el otro piensa que el mes anterior no tiene 30, sino tiene 29. Entonces ese mismo martes es que no es 2, sino es 3. O sea que ambos se acepta porque decimos que asumimos que en verdad ambos se refieren al mismo día, solo se confundieron en las fechas, en la cantidad de días del mes anterior. No es año embolismal, porque embolismal es cuando tiene un mes adicional. Eso se llama cuando tiene un día más, un día menos, como febrero. ¿Cómo se llama cuando tiene un año, un mes? No, tiene, no, bisiestro. Ese es. Sí, creo que cuando tiene un mes más es bisiestro. Está bien, no vamos a entrar en eso. De todas maneras, dice la Gemara, un segundo. ¿Cuál es el tema aquí? Dice la Gemara, un segundo. Aquí, ¿por qué tú asumes eso? Porque vamos según la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, te pueden llamar al martes, si uno dice 2, si otro dice 3, asumimos de que la mayoría de los casos es que se confundieron en la fecha del mes anterior. Pero hay una posibilidad mínima que tenían claro cuántos días tenía el mes anterior y aún así se están contradiciendo. Entonces, ¿por qué aceptas eso? No, porque asumimos y vamos según la mayoría, según la probabilidad, a pesar que hay un porcentaje que no puede ser que es así. Entonces, vamos según la mayoría de probabilidad, y a base de eso ejecutamos ¿a quién? A Reubén. Vemos claramente, dice Rabuna, que tú me dices que no vamos a mayoría para matar. Vamos según mayoría para matar, aquí está la prueba. Para ejecutar, vemos que sí vamos según mayoría. Otra prueba, la Gemara trae que sí vamos según mayoría, vamos según la mayoría, según la probabilidad para dinero fashot, para ejecutar. Amara Birmiam Bidifti, Afarana Mitanina. Bat Shelosh Hashanim Beyom Echad Mikadeshet Bebia, Veim Baalea Yavam Kenaa, Vechavim Alea Mishum Eshetish, Umetama Et Boala Letamim Mishkav Atachton Keelion, Niset Lekohen Ochelet Bitruma. בעליה אחד מן הפסולים, פסלה מן הכהונה, ואם בעליה אחד מכל הדירות האמורות בתורה, מומתים עליה, והיא פטורה. והמה אילונית היא, וידעת דחי לא קדיש, אלא לאו, דאמרין נזיל בתרובה, ולא נשים לבה אילונית נינו. לא, מה יחייב עליה דקתני קורבן, והוא מתאים עליה דקתני, ובעליה אביה. והאם בעליה אחד מכל עריות קטני, אלא החיים העסקינן דקבלה ילווה. La Gemara intenta traer una segunda prueba de que vamos según Rov, ¿para qué? Para ejecutar. Intenta porque esta segunda sí la tumba. Esta segunda la intenta y al final no hay prueba. Pero veamos la prueba, el intento de esta segunda prueba. La primera prueba sí fue contundente. La segunda prueba es de una Mishnah de Masejet Nida. En Daf Memdale Damut Bet 44b. Ahí está hablando sobre una ketaná. ¿Qué es una ketaná? Una menor. Pero menor puede ser menos de 12 años. Puede ser 10, 11, no. Pero una menor estamos hablando aquí que tiene 3 años y 1 en adelante. 3 años y un día en adelante. ¿Sí? Este es el caso de la ketaná en esta Mishnah. Dice la Mishnah, una ketaná que tiene 3 años y un día en adelante aplica las siguientes leyes. La Mishnah menciona 7 leyes. La primera es la siguiente. Si un hombre tiene relaciones con ellas íntimas con Kiddushin, obviamente con autorización del padre de ella. Si un hombre tiene relaciones con ella con intención de Kiddushin, Kiddushin Bia,
con intención, con autorización del padre de ella, el kiddushin recae. Porque ya cuando la mujer tiene 3 años y un día, ya su vía es vía. A diferencia del niño que es 9 años y un día, niña es 3 años y un día. ¿Sí? Primera alajá. Segunda alajá, si ella es una yevamá, o sea, estaba casada con un hombre y no tuvo hijos y murió el hombre, y ahorita viene el hermano del difunto, el Yavam, y hace ibum con ella, o sea, cohabita con ella, recae. ¿Por qué? Porque la vía es vía, entonces recae el ibum. Tercera alajá, si ella está casada y viene un hombre y tiene relaciones con ella, un hombre de fuera del matrimonio, hayavim alea mishum eshetish. Hayab por eshetish. Hayab aparentemente mitad. ¿Sí? Cuarta alajá, si ella tiene nidá, le viene la menstruación, ella impurifica como abatumá a cualquier hombre que tiene relaciones con ella. O sea, normalmente abatumá, cuando toca otra cosa, baja de nivel a rishon, y rishon baja a sheni. Pero que tú tienes relaciones con ella, se mantiene en abatumá para poder impurificar a lo que se sienta encima. Si ella misma se sienta encima, es tumat midras, que todo se vuelve abatumá, ¿sí? Cuando ella misma. Pero la que tuvo relaciones con ella, cuando ella es nidá, él se mantiene, en este caso el hombre, cuando ella está nidá, se mantiene en abatumá para poder impurificar a lo que se sienta el hombre sobre eso como rishon. No es midras como rishon, porque no es el mismo, un poco más. Ahí sí baja, pero fíjense algo interesante. Baja rishon, pero no nada más el primer cojín, sino si hay 10 cojines abajo, todo se vuelve rishon, ¿sí? A diferencia de ella, si ella se hubiese sentado encima de esos 10 cojines, todo es atumá. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Quinta alajá que se menciona en la Mishnah es que si se casa con un cohen, obviamente cuando el papá aprueba el matrimonio, ella puede comer ¿qué? Terumá. Sexta alajá, si ella tiene relaciones con una de las personas inválidas para ella, ¿sí? Para las personas que la invalidan para que una, como por ejemplo un kuti, un halal, un natin, un mamzer y demás, ¿sí? La invalidan para que una y no va a poder comer teruma. Si está casada con un cohen o si es ella misma cohen, no va a poder comer teruma. Séptima y última alajá, y si tiene relación ella con cualquiera, mikol, harayot sheba Torah, con cualquiera de las relaciones prohibidas mencionadas en la Torah, mumatim alea, pena de muerte. Esa es harayot, no ella, porque ella es ketaná, pero el que tiene relaciones con ella tiene pena de muerte. Pero ella está exenta, ¿por qué? Porque a pesar que la vía es vía, pero ella es ketaná y ketaná no puedes darle castigo. Todo esto nos dice la Mishnah Masejet Nita. Enfoquémonos en la tercera alajá. ¿Cuál es la tercera alajá que mencionamos en esta Mishnah? Vejayavim alea mishum eshetish, que si ella se casa, si ella está casada, está niketaná bachalosh, si está casada con, digamos, ella es Sará, ¿sí? Sarita, con Abraham, ¿sí? Y viene un hombre, Shimón, y tiene relaciones con ella, Hayavim alea mishum eshetish. Hayavim, que está Hayav, que es Hayav, aparentemente Hayav, ¿qué? Hayav mitá. Dicen, ¿cómo vas a hacerle Hayav mitá? ¿Por qué está Hayav mitá? Porque hay matrimonio. ¿Por qué? Pero un segundo, ese matrimonio puede ser que no recae. ¿Por qué puede ser? Escuchen bien. Esta niña tiene 3 años y un día. No sabemos si ella va a tener hijos eventualmente o no. Puede ser que ella es una ailonit. ¿Qué es una ailonit? Es una mujer, no nada más estéril, sino también que tiene ciertas señales, eventualmente, nos damos cuenta que tiene ciertas señales de hombre. No tiene pechos, no tiene esto, tiene ciertas cosas que no lo tiene. Ailonit, no vamos a tener detalles. Pero una de las cosas que tiene que ver con nosotros es que ¿qué? Que es estéril, que no puede tener hijos. ¿Sí? Ahorita a los 3 años, eso no lo puede saber. Entonces, si eventualmente ella crece y ya tiene su edad y vemos de que es estéril, el kiddushin que tuvo con esta Sarita, con Abrahamcito, o con Abraham, no recae, kiddushet taut. ¿Por qué no recae? Porque todo lo que Abraham se casó con ella es para tener hijos, o que no sea Ailonit. Si se dan cuenta, Ailonit es kiddushet taut, el kiddushin se equivocó y por lo tanto queda arrancado. Entonces sale que no es que, no fue que es Shetish. Entonces la hermana, bueno, solamente como tú vas a agarrar a Shimón y lo vas a ejecutar porque tuvo relaciones con ella cuando es chiquita y estaba casada, si puede ser que ese matrimonio eventualmente se arranque retroactivamente. ¿Qué tenemos que decir? No, porque vamos según mayoría. La mayoría de las mujeres no son que Ailonit, entonces no tenemos que pensar en eso y por lo tanto vamos en una mayoría y por lo tanto ejecutamos a Shimón. O sea, que vamos con mayoría, según mayoría, para ejecutar a Shimón. Pues segunda prueba. Sí, segunda prueba. Pero esta segunda prueba, como dijimos, la Gemara dice no hay prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando la Mishnah nos dice en esta tercera alajá que si Shimón tiene relaciones con esta Sarita, con esta Sará, Hayav no es Hayav mitá, sino Hayav korban. O sea, en verdad puede ser que no tiene pena de muerte por lo mismo de que no es seguro, porque puede ser que hay un chance chiquito que sea Ilonit, entonces no es Hayav mitá, pero lo que dice Hayav es que en caso que fue Shogeg,
tiene que traer ¿qué? Korban. Eso es lo que se refiere. Dicen, pero no me cuadra, porque en la séptima alajá me dice que si esta tuvo relaciones, si esta niña tuvo relaciones con cualquiera de las arayot de la Torah, mumatim alea, ahí se dice meforash que la pena que es, no de korban, es mumatim, mitad es cuando es bemezid, entonces es mitad meforash. O sea, no, puede ser que ahí el caso no es cuando tuvo relaciones Shimón con ella, que porque estaba casada, y por eso lo matamos, puede ser que no lo matamos en ese caso, ¿por qué? Porque no vamos a mayoría. El caso ahí es, cuando dice arayot, es cuando el papá tuvo relaciones con ella. ¿Sí? El papá tuvo relaciones con la niña chiquita, que ahí, aunque sea ilonit, eventualmente está prohibido, porque ahí no tiene que, todo lo que hay ilonit influye a si está prohibida por el hecho que está casada o no está casada, ¿sí? Entonces eso puede permitirte a Shimón, pero el caso aquí que seguro que al final de la Mishnah que me dice que mumatim alea, que le damos pena de muerte, es cuando el papá tuvo relaciones con ella, que eso está prohibido y ahí, aunque sea ilonit, le damos pena de muerte, por eso le damos pena de muerte. Pero dice la mano, no me cuadra, porque la Mishnah, la séptima la dice kol arayot. ¿Qué es kol arayot? Todas, no nada más casos de que no son como el matrimonio, no nada más papá, no nada más hermano, no nada más esto, no nada más, todos incluye que también cuando ella está casada con un hombre y también es herva para ella, ¿quién? Shimón. Sí, entonces Shimón también me mumatim alea. Se vuelve la prueba. ¿Por qué mumatim alea? Sí que si vamos en mayoría, es porque vamos en mayoría, que no es Ailonit, pero puede ser que sea Ailonit, mínimo. Significa que vamos en un robo. Dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque puede ser que aquí el caso es que esta Sara se casó con Abraham, esta Sarita cuando tenía 3 años y un día, se casó con Abraham y le dijeron a Abraham, mira, puede ser que ella sea Ailonit. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Y dice Abraham, me caso con ella aunque sea Ailonit. Entonces, en este caso, se casa con ella, aunque sea Ailonit, no es Kiddush Taut, aunque si después nos dimos cuenta que es Ailonit, el matrimonio sigue en pie. ¿Por qué? Porque él lo aceptó, Abraham lo aceptó en un principio. Entonces, seguro este matrimonio está consolidado, seguro este matrimonio es verídico, seguro nunca se va a arrancar retroactivamente. O sea, a base de eso, por eso cuando Shimon tiene relaciones con ella, ¿qué decimos? Que seguro lo ejecutamos. No porque nos basamos en mayoría, no, porque aunque sea Ailonit, el matrimonio él lo aceptó, entonces por eso es que le damos pena de muerte. Entonces no hay prueba de esta, pero sí hay prueba de la primera prueba que dijimos. Ok. Seguimos, Rabotai. Tanu Rabbanan, Hamesolelet, Bibna Katan, Vejairaba. La Gemara ahorita nos trae una baraita, antes de leer, que vamos a analizar desde cuándo el Katán se hace apto para Biá. ¿Sí? Desde cuándo el Katán, el niño, o sea, menor de Bar Mitzvah, se hace apto para Biá, o sea, para que su Biá, para que su cohabitación, para que su relación se considere relación y tenga todas las leyes pertinentes y consecuencias de una Biá prohibida o permitida. Vamos a ver. Tanu Rabbanan, Hamesolet Bibna Katan, Ve'eraba, Bet Shamemorim Pesalamina Keuna, Betil el Machshiri. Amar Bejía, Bre de Rabba Bar Nachman, Amar Hazda. Ve'abrila, Amar Hazda, Amar Zeagiri. Hakol Modim Beventesha Shani Biomechat Shebiato Bia, Pachot Mi Ben Shemona Shen Biato Bia. Lo נחלקו אלא בבן שמונה דבית שמאי זברי גם רינן מדולות ראשונים ובטיל זברי לא גם מדולות ראשונים. La Gemara, como dije, trae una baraita y nos trae el siguiente caso. ¿Qué pasa? Una madre, Parminan, ¿no? Pero una madre que tiene un hijo Catán, menor de 13, que acaricia, o sea, pone en contacto su herba, su lugar íntimo de la madre, con el lugar íntimo de ¿quién? Del niño, Parminan, lo aleno. Pero bueno, así hace. Y hizo Heara. ¿Qué se hará? Inicio de vía. Hay mahloket si inicio de vía es simplemente que tocaron los dos órganos genitales o que entró un poquito el glande del hombre, en este caso del niño, hacia la mujer. Pero ya sea así no vamos a entrar ahorita. Hubo inicio de vía. Ahorita ella tuvo esto que prohibido con su hijo. ¿Sí? Con su hijo. A Hervá. Y si una mujer tuvo una relación prohibida, se invalida para ¿qué una? Se la pregunta si se invalida para que una o no. Dice Bechamay, queda inválida para que una. Ahorita si esta mamá se quiere casar con un Cohen, no puede. ¿Por qué? Porque ya que hubo este inicio, ¿sí? Se considera vía. Y adicionalmente opina Bechamay de que Biat Katán, la relación de un niño pequeño, se considera Biá. Entonces por eso
La invalida la mamá para comer teruma, para que una. Así opina Bet Shammai. Sin embargo, Bet Hillel dice, estoy de acuerdo contigo que hará, que inicio se considera biá. Pero no estoy de acuerdo contigo que un katán se considera biá. Biat katán no es biá. O sea, aunque aquí hubo era, y eso se consideraría biá por ese lado, pero ya que fue un katán en este caso, no se considera biá y por lo tanto sigue estando ¿qué? Sigue estando permitida para casarse con un kohen y comer teruma. Ahorita aquí hablamos de un menor, pero no dijimos su edad. Entonces viene Rabbi Yahya de Rabba Bar Nachmani en nombre de Rab Hasda, y hay unos que dicen que viene Rab Hasda en nombre de Rezeiri, y dice lo siguiente: ya sea según Bet Shammai, ya sea según Bet Hillel, ambos están de acuerdo de que si el niño es menor y tiene de 9 años y un día en adelante, su vía es vía. Y por lo tanto, si pasó el caso anterior, invalida a la mamá para que una. Igualmente, ambos, Bet Shammai y Bet Hillel, están de acuerdo que si tiene el niño menos de 8 años, que no se considera que vía. Y por lo tanto, la mamá no se invalida para que una. La discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel es cuando tiene 8. Octavo año. El octavo año. ¿Sí? No, mejor dicho, el noveno año. ¿Sí? Antes de que entre el cumplimiento del 8 y el cumplimiento, entre la cumplida del 8 y cumplida de 9. Exactamente. Cuando cumple los 8 años, el cumpleaños de 8, hasta que cumple el 9. ¿Cuál es el mahloket? El año noveno sería. ¿Sí? Ok. O sea, otra vez, si es más de 9, su vía es vía. Entonces la mamá quedaría inválida en este caso para que una. Si es menos del cumpleaños de 8, o sea, ahí seguro no es vía y por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, no la invalida para que una y puede casarse con un kohen y comer teruma. El mahloket es ¿cuándo? En el octavo. O sea, no en el octavo, es en el 8, es entre 8 y 9. ¿Cuál es el mahloket? Les voy a explicar cuál es el mahloket. Como vamos a ver más adelante en la Gemara, en la Torah vamos a ver que en las generaciones anteriores, vamos a ver de diferentes fuentes, vamos a ver cuál es la fuente final, que ahí entramos en cálculos de edades, ¿sí? Pero vamos a ver que sí existía de que un hombre embarace a una mujer cuando el niño tenía 8 años. Sí existe eso, ¿sí? Entonces viene Bet Shammai y dice, mira, aquí estamos hablando de un caso que ya tiene 8 años, ¿sí? Yo comparo los 8 años de hoy en día con los de las primeras generaciones. ¿Sí? No lo comparamos 100%, pero ya que en las primeras generaciones, cuando tenían 8 ya pueden tener hijos, aunque hoy en día no pueden tener hijos con 8 años, pero vemos el concepto de que es Raúl Leviá, ya es importante eso y se considera ya se considera una vía. Así opina aquí en Bet Shammai. O sea, Bet Shammai compara la generación de hoy en día con la de antes. Sin embargo, Bet Hillel dice, no señor, a pesar que en la generación anterior, cuando tenían 8 años, podían tener hijos, pero el tiempo de eran más maduros. Hoy en día que no son maduros, no pueden tener hijos, y por ende, no se considera que no podemos aprender de esas primeras generaciones y no se considera vía. Un segundo. O sea, según todos, no hay duda que hoy en día con 8 años no se puede tener hijos. Y antes, en las primeras generaciones, sí se tenía hijos. Pero Bet Shammai viene y dice, el hecho que antes podían tener hijos, vemos que es que, podemos estudiar de ahí, que eso ya es una vía. Aunque hoy en día no se puede tener, pero puede ser vía. El otro dice, no, cada momento es diferente. El tiempo antes no podías tener hijos se considera vía. Hoy en día que no puedes tener hijos, el tiempo antes podías tener hijos, era más maduro, podías tener hijos, es vía. Hoy en día no puedes tener hijos, no puedes. Entonces Bet Shammai compara con antes y Bet Hillel no compara con antes. Ese es el mahloket de ellos. O sea que vemos de aquí que en las generaciones anteriores sí se podía tener hijos con 8 años. Y la pregunta es, ¿dónde vemos eso? ¿Sí? ¿Dónde vemos eso? Otra vez, el mahloket de ellos es, ambos están de acuerdo que antes podían tener con 8 años. La pregunta es si comparamos con eso o no. Pero según todos, antes sí podían tener con 8 años. ¿Dónde vemos que antes podían tener con 8 años? ¿Dónde vemos eso? ¿Saben dónde vemos eso? Entonces, la Gemara trae varias fuentes para esto. Escuchen bien. Cada una de las tumbas hasta el final. Vedorot Rishonim Minalan Deolid. ¿Cómo sabemos que las primeras generaciones anteriores, podían tener hijos? Dice la Gemara, Ileimami dichtiv halozot bat sheva bat Eliam eshet Uriah Hiti, uchtiv Eliam ben Achitofel Agiloni,
וכתיב, וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה בעבור השם, וכתיב ויהי לשנתיים ימים ויהי גוזזים לאבשלום, וכתיב ואבשלום ברח וילד גשור ויהי שם 3 שנים, וכתיב ויהי אבשלום בירושלים שנתיים ימים ובפני המלך לא ראה, וכתיב ויהי מקץ 40 שנה ויאמר אבשלום אל המלך אל חנה ואשלם את נדרי אשר נתתי להשם בחברון, וכתיב ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבוש את החמור ויקום וילך אל ביתו אל אילו ויצב אל ביתו ויחנק, וכתיב אנשי דמים ובמה לא יחצו ימיהם ותנא כושלותיו של דואג אינם אלא של 34 ושל אחיתופל אינם 33 כמה אביילהו תלתינו תלת דל 7 דהבה שלמה פשלו 20 ושיט דל תרתי שנה לתלתה עיבורה השתכח דכל חד וחד ותמנה הוליד ממאי דילמה תרוויו בת 9 הוליד ובת 7 הולידה בשיט משום דהיתתה בריה תידה דעה ולד מעיקרה. Aymara intenta traer la primera fuente para enseñarnos de que las generaciones anteriores tenían bebés, los hombres podían embarazar a las mujeres con 8 años. ¿Cuál es la fuente? Escuchen bien, leímos varios pesukim, yo voy a ir directo al cálculo, tratemos de no perder el hilo. La fuente es así, ¿sí? Batsheba era hija de quién? Tenemos que ser rápidos en esto. Batsheba era hija de Eliam, ¿sí? Que era esposa de Uriah Hití en principio, ¿sí? O sea que Batsheba era hija de, otra vez, Eliam. Y Eliam, ese era el padre de Batsheba, ¿era hijo de quién Eliam? De Ahitofel, muy bien. O sea que Batsheba era nieta de Ahitofel, muy bien. Después está escrito, Batsheba, ¿quién tuvo? Cuando se casó con David, después de que se murió Uriah Hití, se casó con David. ¿Y a quién tuvo? Shelomo Amelech. O sea que Shelomo era ¿qué? Bisnieto de Ahitofel. Muy bien, vemos que estamos bien. Está escrito que Akadosh Baruj Hu mandó a través del profeta Natán y llamó a Shelomo Yedidiá porque Hashem lo quería. Y está escrito después de inmediato que esto pasó, que después de 2 años, ¿sí? Después de 2 años, Absalom tenía unos esquiladores de ovejas y está escrito después que Absalom se escapó y se fue y estuvo ahí 3 años. Entonces, hagamos aquí un poquito de orden entonces. Otra vez. Shelomo tenía era bisnieto de Ahitofel. Y está escrito que, un segundito. Sí. Y está escrito que nació, el pasuk en Shemuel tomo 2, capítulo 12, versículo 25, le pusieron a Shelomo un nombre porque de Yedidiá por Hashem. Y de inmediato después, no de inmediato después, en el capítulo 13, versículo 23, está escrito que Shelomo tenía ya 2 años, ¿sí? Y hubo una historia que pasó con Absalom. ¿Qué historia? Ahí es cuando habla, ese capítulo ahí, 13, 23, habla sobre cuando mataron a Amnón a través de Absalom. O sea que toda esa historia pasó cuando Shelomo tenía 2 años. Después está escrito que Absalom se escapó y fue a Geshur y estuvo ahí 3 años. O sea que después de esto, Shelomo ya tenía antes, cuando pasó esta historia, cuando comenzó la historia, 2 años. Y después Absalom se escapó y estuvo en Geshur, ¿cuánto? 3 años. O sea que en esa edad ya Shelomo, ¿qué edad tenía? 5. Muy bien, 5 años. Y después está escrito que Absalom estuvo en Jerusalén 2 años y no vio al rey. ¿Sí? O sea que Shelomo, después de esos 2 años, ¿cuánto tenía? 7 años. Perfecto. Y de inmediato después está escrito que fueron los finales de los 40 años que Bené Israel pidió un rey para ellos. No vamos a entrar en detalles. ¿Sí? Estamos hablando a los 7 años de Shelomo de vida. ¿Sí? Y vino Absalom y le dijo al rey, voy a cumplir mi promesa que le prometí a Hashem para Hebrón. Y de aquí en adelante se menciona en este pasuk la historia de la rebelión de Absalom. O sea que sale que la rebelión, que el momento de la rebelión de Absalom con el rey, Shelomo, ¿qué edad tenía? 7 años. Perfecto. Y mientras que estaba esta rebelión, está escrito que Ahitofel vio que no podía lograr su rebelión, sus ayudantes no estaban haciendo lo que él aconsejó. Si su gente no está haciendo lo que él aconsejó, se agarró un jamor, se preparó un burro, se fue a su casa, a su ciudad y se mató. Absalom. ¿Sí? O sea que, Ahitofel, no Absalom, sí, Ahitofel. O sea que la muerte de Ahitofel fue ¿en qué? En el momento de la rebelión de Absalom. O sea que cuando murió Ahitofel,
Shelomo, ¿qué edad tenía? 7. Sí, estamos todos en lo mismo. Perfecto. Ahitofel, ¿qué era de Shelomo? Dijimos al principio. Bisabuelo. ¿Sí? Otra vez. ¿Cómo era la cosa? Papá de Shelomo, Batsheba. Papá de Batsheba. Aquí tenemos una mujer en la mitad. Perdón, no papá. Mamá de Shelomo, Batsheba. Papá de Batsheba, Eliam. Papá de Eliam, Ahitofel. Bisabuelo. Y está escrito en el pasuk en Teilim, que el rey David dijo en el Salmo 55, versículo 24, que personas que asesinas y engañadores no van a pasar la mitad de la vida. ¿Cuánto es la vida de la persona normal? 70. O sea que los engañadores y asesinos no van a pasar los 35, la mitad. Perfecto. Está escrito en la Braita que efectivamente Doeg tuvo ¿cuántos años de vida? 34. Y Ahitofel tuvo ¿cuánto? 33. O sea, cuando David dijo Anshe Damiu Mirma, asesinos y engañadores, se refería a ellos dos. Cuando decimos engañadores, se refería a que Ahitofel, que era consejero de David, y lo engañó, se hizo su enemigo. Y cuando decimos Ishdamim, asesino, se refiere a quién? A Doeg, que mató a la ciudad de Nov Ir a Koani. Perfecto. Entonces, ¿qué acabamos de decir? Shelomo, en el momento que Ahitofel murió, ¿qué edad tenía? 7. ¿Y qué edad tenía Ahitofel cuando murió Ahitofel? ¿Qué acabamos de decir? 33. ¿Sí? Entonces ahorita empecemos a ver a qué edad empezaron a parir cada uno de estos hombres. ¿Sí? ¿A qué edad empezaron a tener a los hijos? Entonces, de los 33, imagínense, con 33 ya era bisabuelo ¿de quién? De Shelomo. Entonces, bueno, veamos cómo fue la cosa. Entonces, quitemos, Shelomo tenía 7 años de vida. Entonces, quitemos 7 años de 33, ¿cuánto nos queda? 26. ¿Sí? O sea que con 26 años, que en 26 años nacieron ¿qué? 3 generaciones. Eliam, Batsheba y Shelomo. Shelomo ya tenía 7 años, pero en el momento que Shelomo nació, 7 años menos, 26 años. En 26 años nacieron las 3 generaciones de Ahitofel. Nació Eliam, después Batsheba, después Shelomo. Quítale 2 años, los tiempos de embarazos. 3 embarazos hubo aquí. ¿Sí? 3 embarazos. ¿Sí? Mínimo 8 meses por embarazo. Mínimo. Digamos que hicieron el tipo de embarazo pequeño. Tuvieron el tipo de 7 meses más un mes de nidá, algo, no sé qué, 8 meses. 8 por 3, 2 años. Entonces quítale 2 años a 26, 24. Claro, todo lo que podemos decir de que es 8 meses por embarazo, 7 más 1, es cuando son diferentes mujeres, diferentes personas. ¿Sí? Cuando es una, vamos a ver más adelante, cuando es la misma mujer, por lo menos por embarazo es 1 año, por lo menos, vamos a ver más adelante eso. Pero bueno, aquí 2 años. Entonces de 26, bájale a qué, le quitamos 2 años, 24. Divide 24 en 3, 8. ¿Significa que qué? Significa que tuvo hijos con 8 años, que cada uno tuvo hijos con 8 años. O sea, todo el cálculo de esto para llegar a esto. Dice Elena, pero no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque puede ser, dice la Gemara, escuchen bien. Aquí estamos hablando de 3 generaciones, pero 2 hombres y una mujer. Estamos hablando de Ahitofel, de Eliam y de Batsheba. O sea, puede ser que en verdad los hombres tuvieron a sus hijos con 9 años. ¿Sí? O sea, Ahitofel y Eliam embarazaron a sus mujeres, tuvieron a sus hijos ¿con qué? Con 9 años en adelante. Y entonces, ¿cuánto nos queda? 9 más 9, 18. 18 por 26, ¿qué nos queda? ¿Sí? 6 años. Sí, Batsheba se pudo embarazar con 6 años, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la mujer tiene más vitalidad, es más fuerte. ¿Sí? Y te voy a traer una prueba que es así. Porque un segundo, Batsheba tuvo a Shelomo, pero antes de Shelomo tenía otro hijo. Entonces seguro tenemos que decir que aquí lo que influye es quién. La mujer es lo que cambia aquí los cálculos. Entonces no hay prueba de acá. Entonces no tenemos prueba. Vamos por la próxima prueba. Ela meaja. Ele toledot terach. Próximo intento de prueba. Terach olidet Abraham et Nahor bet Aran. Ve Abraham gadol mi Nahor shana. Ve Nahor gadol mi Aran shana. Nimtza Abraham gadol shte shanim mi Aran. וכתיב ויקח אברהם בן נחור להם נשים וגומר ואמר רבי יצחק עסקה זו שרה ולמה נקרא שמה עסקה ששוחה ברוח הקודש והיינו דכתיב כל אשר תאמר אליך שרה שמה וכל הדבר אחר עסקה שהכל שכים ביופיה וכתיב ויפול אברהם על פניו ויצחק ויאמר בליבו וגומר כמה קשיש אברהם משרה 10 שנים וקשיש מאבוה תרתן שנים השתכח כי הולדה הרן לשרה ותם יולידה ממאי דילמה אברהם זוטה דאחו הווה ודרך חוכמתן ככה שיבלהו תדע דככה שיבלהו קרא דרך חוכמתן דכתיב וינוח בן 500 שנה וילד נוח את שם את חם ואת יפת שם גדול מחם שנה וחם גדול מיפת שנה ונמצא שם גדול מיפת 6 שנים וכתיב ונוח בן 600 שנה ומבול הים על הארץ אלה תולדות שם
Shem ben me'at shana ve'yolet arpachshad shenatayim achara mapul ben me'at shana bar mea ve'tarti shanim haba ela derech chochmatan kachashiv lehu achanami derech chochmatan kachashiv lehu. La Gemara intenta traer una nueva prueba, una segunda prueba. Digo intenta porque también esta la tomamos. Es de que de la generación, otra vez queremos traer una prueba para qué, que las generaciones anteriores los hombres podían embarazar a las mujeres con 8 años. La prueba es lo siguiente, en Bereshit 11:27. Está hablando sobre las generaciones de Abraham, de Terach. Dice el pasuk, presten atención, importante como antes, no perder el hilo. Dice el pasuk lo siguiente, esta es la generación de Terach, dice el pasuk. Fíjense en el orden del pasuk. Dice el pasuk, Terach tuvo a Abraham, a Nahor y a Harán. La Gemara entiende que fue dicho en este orden de mayor a menor. O sea que primero Terach tuvo a quién? Abraham, en este orden de la mención. Después tuvo a Nahor y después tuvo a Harán. ¿Cuánta diferencia de edad hay entre uno y otro? Aquí Terach lo tuvo con una mujer. Entonces, ¿qué dijimos? Como dijimos, aquí es donde vemos. Cuando es con una mujer, lo mínimo que puede embarazarse es cada año. Entonces significa que Abraham era más grande que Nahor por un año. Y Nahor era más grande que Harán por un año. O sea que Abraham, que era el mayor, era más grande que el tercero. ¿Por cuánto? Por 2 años. Perfecto. Ahorita después, Abraham creció. Y Abraham se casó. ¿Con quién se casó Abraham? Con Sarai. Y Nahor se casó con Milcá. ¿Sí? Ambas eran ¿qué? Hijas de Harán. Enfoquémonos en el de Abraham. ¿Sí? ¿Dónde vemos esto? Porque está escrito que ¿cómo vemos que Sarai y Milcá eran hijas de Harán? Porque está escrito Batarán Avi Milcá Avi Isca. Isca era Sarai. ¿Cómo sabemos que Isca era Sarai? Porque dice Rabbi Yitzhak que Yitzhak es Sarai. ¿Por qué se llamaba Isca? Porque todo el mundo miraba Isca de Soja con espíritu, porque ella miraba, no todo el mundo miraba, ella miraba con espíritu divino, tenía Roja Kodesh, y por eso está escrito en la Torah que que tienes que escuchar la voz de Sará. Una segunda explicación, porque se llama Isca Sará, porque Sará se llamaba Isca, porque todo el mundo la veía por la belleza de ella. Pero de todas maneras vemos que Sarai era hija de Harán, porque el pasuk dice, lo cito completo, que Nahor se casó con Milcá, que era la hija de Harán, padre de Milcá y padre de Isca. Harán era padre de Isca e Isca era Sarai. O sea que Abraham se casó con ¿quién? Con la sobrina, con la hija, Abraham se casó con la sobrina, o sea, con la hija de Harán. Sarai, que era la hija de Harán. Perfecto. Pero un segundo, ahorita empecemos a ver a qué edad tuvo aquí. ¿Cómo fue la continuación? Está escrito en Bereshit 17:17, cuando se enteró que iba a tener un hijo Abraham con Sara. ¿Sí? Tiró su cara a la cabeza, al piso, y se rió, dijo, yo con 100 años voy a tener un hijo, y mi esposa con, ¿qué dice ahí? 90 años, ¿sí? O sea que en ese momento tenía Abraham 100 y Sara tenía 90. ¿Qué diferencia de edad tenía entonces entre ellos? ¿Cuánto más que Abraham tenía más que Sara? Que su sobrina, ¿sí? 10 años. Y un segundo. Abraham, ¿qué más grande era que su hermano Harán? 2 años más. O sea, que... ¿Está claro el cálculo o no? Abraham era más que Sara 10 años y Abraham era más grande que Harán, el papá de Sara, por 2 años. ¿Por qué? Porque según lo que entendemos ahorita está escrito que Terach tuvo a Abraham, Nahor y Harán, y ese es en orden de mayor a menor. Y 1 año cada uno significa que entre Abraham y Harán habían 2 años. ¿Sí? O sea que quitémosle 10 años de diferencia, quitémosle 2, ¿sí? ¿Tenía cuánto? 8 años. O sea que Harán tuvo a Sara cuando tenía ¿qué? 8 años. Vemos que un hombre puede embarazar a los 8 años. Sabemos que las generaciones anteriores así eran. Así dice la Gemara. Sin embargo, viene la Gemara y dice, no, ¿quién te dijo? Puede ser que Abraham, en verdad, no era el mayor de los hermanos. Era el más pequeño. Y la razón que el pasuk menciona a Abraham y después a Nahor y después a Harán, no es en orden de nacimiento, sino es en orden de sabiduría.
Pero puede ser que en verdad él era ¿qué? El menor de los hermanos. ¿Sí? Y si es así, pues ya era más de 8 años que Harán tuvo a Harán. Porque en verdad Abraham no le llevaba 2 años, sino al revés. Harán era más grande, 2 años que Abraham, entonces todo se nos va. Y te voy a traer una prueba, dice la Gemara, que el pasú cuando menciona nombres de hijos, no es obligatoriamente, como pensamos al principio, orden de nacimiento, de mayor a menor, sino es orden de sabiduría. ¿Cuál es mi prueba? Escuchen bien, de Noah. Entonces es un segundo, pero según lo que tenemos hasta ahorita, no hay prueba. Solo estamos teniendo una prueba para fortalecer un poquito más la respuesta, para fortalecer más la tumbada que estamos haciendo. La prueba que estamos trayendo que a veces, que la Torah cuando menciona orden, no siempre es orden de nacimiento, sino orden de sabiduría, es la siguiente. Está escrito que Noah tenía 500 años. Y tuvo Noah, cuando tuvo ¿qué? 500 años, tuvo 3 hijos. Shem, Ham y Yafet. ¿Sí? O Yefet. O sea, que tuvo 3 hijos después de que tenía 500 años. Entonces, si nosotros decimos, como queríamos decir al principio, que el orden que se menciona es orden de nacimiento, tenemos que decir que ¿qué? Que el mayor era que Shem. Después de un año, la misma mujer, Ham. Y después de un año, Yefet. O sea, sale que Shem es mayor que Yefet. Shem es mayor que el tercero. ¿Por cuánto? Por 2 años. ¿Sí? O sea que tenía que edad 502. ¿Correcto? Tuvo 502. Noah. Pero hay otro pasú que dice ahí en Noah, capítulo 7, versículo 6, que Noah tenía 600 años cuando el diluvio llegó. ¿Sí? Venoach ben 600 shana ve'amabul hayam ha'im al haaretz. O sea, que el diluvio llegó 100 años después, 600 años tenía cuando llegó el diluvio. O sea, significa muy bien, que el diluvio llegó 100 años después que nació el primer hijo. Bueno, veamos qué edad tenía Shem. Después del Mabul está escrito, esta es la generación de Shem. Shem tenía, perdón, no después del Mabul, está escrito que Shem, esta es la generación de Shem. Shem tenía 100 años y tuvo a Arpachshad 2 años después del diluvio. Tenía 100 años y tuvo a Arpachshad 2 años después del diluvio. Un segundo. 2 años después del diluvio debería ser 102. Y aquí dice el pasú que tenía ¿cuánto Shem? 100 años. Entonces tú me dices que es así en el orden, no me cuadra. Vemos de aquí que no se menciona en orden de nacimiento, sino orden de sabiduría. Entonces se menciona primero Shem porque es más sabio, pero puede ser que en verdad Shem era el más pequeño. Se nació en verdad cuando Noah tenía 502. Y efectivamente cuadra después cuando dice 100, porque 2 años después del diluvio equivale a 100 del 502, porque fue el último que nació. Entonces aquí también podemos decir que cuando Terach tuvo a Abraham y después de Nahor y después de Harán, no es orden de nacimiento, sino orden de sabiduría. Entonces no hay prueba para esto. Entonces volvemos y traemos una tercera prueba, pero esta ya es final. Amar Rav Kahana, Amrita Lishmaata. No, perdón, la Marita trae otra prueba, pero tendría que haber leído esto también. Otra prueba que Shem efectivamente, o sea, hasta ahorita trajimos una prueba de que no se menciona en orden o sea, trajimos una prueba de que Shem no nació, no era el mayor, porque si no, no cuadra con el de 100 años. La Gemara trae otra prueba más para fortalecer más todavía eso. Amar Rav Kahana Amrita Lishmaata que me Rabbi Dinar de Amarli Atum Me'achomatitu Bana Me'achomatitula Uleshem Yulad Gamu Avi Kol Bene Ever Achi Yefet HaGadol Shebechava. Meforash dice Rav Kahana, yo dije esta alajá que enfrente de Rabbi Dinar y él me dijo, ustedes lo aprenden de ahí, de esa fuente del pasuk de que tenía 100 años, Shem, y yo lo aprendo de otro pasuk, ¿en dónde? Ahí está escrito en capítulo 10 versículo 21 que Shem tuvo también Yulad Gamu Avi Kol Bene Ever. Está escrito Aji Yefet HaGadol, que Shem era hermano de quién? De Yefet el grande. O sea que Yefet era el mayor y no Shem. Claramente está escrito, no hay que llegar a lo anterior. Pero bueno, de todas maneras vemos de que no es en orden de nacimiento, sino en orden de sabiduría. Entonces aquí también podemos decir, cuando menciona de Terach, el orden es orden de, no de nacimiento, sino de sabiduría, y por lo tanto no hay prueba. Pero te la llamarás si trae una última prueba. Otra vez, queremos traer una prueba que en las generaciones anteriores sí se podía tener hijos con 8 años. No hemos buscado todavía prueba. Podría ser que así era, pero no hemos encontrado una prueba contundente para eso. Dice la Gemara, Ela Minalan. Bueno, entonces, ¿de dónde aprendemos que las primeras generaciones tenían, los hombres con 8 años ya podían embarazar a las mujeres? Dice la Gemara Meaja. Ubetzalel, Ben Uri Ben Hur, Le Mate Yehuda, Uchtiv, Batamot Azova, Vaikach lo Kaleb, Efrat Batelet lo et Hur, Vejiavad Betzalel Mishkan Bar Kama Havea.
Bartlesar, dichtiv, ish vimelachto asher emaosim. Betania, shana rishona, asa Moshe mishkan, shenia heki mishkan, ושלח מרגלים, וכתיב, בן 40 שנה אנוכי בשלוח משה עבד השם. וגומר, ועתה הנה אנוכי היום, בן 85 שנה, כמה ויעלהו 40. דל ארבסר דהווה בצלאל, פשע להו 20 ושיט. דל תרתי שנה דתלת העיבורה, ישתכח דכל אחד ואחד בתמנה הוליד. Dice la escuchen bien. Está escrito en Shemot 38:22. Que Betzalel, escuchen bien, era hijo de Uri y el papá de Uri era hijo de Hur. O sea que Betzalel era nieto de Hur. Muy bien. Así está escrito en Shemot 38:22. Betzalel, hijo de Uri, Uri, hijo de Hur. O sea que Betzalel era nieto de Hur. Está escrito después otro pasuk en Divrei Yamim, tomo 1, capítulo 2, versículo 19, que murió una señora llamada Azuba, que era la esposa de ¿quién? De Caleb. Y por ende Caleb agarró otra mujer. ¿A quién? A Efrat. Y con Efrat tuvo ¿a quién? A Hur. O sea que Hur era hijo de ¿quién? De Caleb. O sea que Betzalel era hijo de Uri, Uri era hijo de Hur, y Hur era hijo de Caleb. O sea que Betzalel era ¿qué? Bisnieto de Caleb. Muy bien. Ahorita, Betzalel, ¿qué hizo en su vida? El Mishkan. ¿Sí? ¿Qué edad tenía? 13 años, como yo sé, dice el Pasuk. En Shemot dice la Gemara, en Shemot 36:4, Vayavo kol hajamim osim et kol melechet hakodesh, ish mimelachto asher ema osim. Vemos que todos los que hicieron el Mishkan y participaron eran ish. Ish, ¿qué es? Mayor de 13 años. Entonces mínimo tenía 13 años. ¿Sí? Mínimo 13 años. Y está escrito en la Baraitá que el primer año de la salida de Mitzrayim, Moshe hizo el Mishkan. El segundo año lo estableció y envió los Merragelim. El primer año de la salida de Mitzrayim fue que se hizo el Mishkan. Segundo, lo estableció, como se edificó, ¿sí? Y adicionalmente ese mismo segundo año envió los Merragelim, los espías a la tierra de Israel. O sea, que si, otra vez, volvamos, Betzalel tenía 13 años al hacer el Mishkan, que era el primer año. O sea que el segundo año ya tenía que, si el primer año tenía 13 años, el segundo año tenía 14, muy bien. ¿Que el segundo año qué pasó? Merragelim. Muy bien. Veamos qué pasó en los Merragelim. Está escrito respecto a Caleb, que era el bisabuelo de Hur. No, el bisabuelo de Betzalel. ¿Sí? ¿Qué edad tenía cuando le envió Moshe para espiar la tierra de Israel de manera positiva, que al final salió todo mal, pero con Caleb no? ¿Pero qué edad tenía? Tenía Caleb 40 años. ¿Sí? Está escrito después que en esa época, después, ya tenía 58 años. Pero bueno, pero en el momento de que envió, ¿tenía qué? 40 años. Bueno, 40 años. Entonces ahorita empecemos a ver. Betzalel tenía 14 en ese momento. Y el bisabuelo tenía ¿qué? 40. O sea que, ¿cuándo se hicieron estas tres generaciones? Quitémosle a los 40, ¿qué? 14. 40 menos 14, ¿cuánto es? 26. Muy bien. Pero un segundo, de los 26, quitémosle 2 años, porque en los 26 hubo 3 generaciones. ¿Cuáles son las 3 generaciones? Caleb tuvo a Hur, Hur tuvo a Uri, y Uri tuvo a Betzalel. Entonces las 3 generaciones son la primera, sin contar la primera de Caleb, ¿no? Sin contar la que le sigue. La primera después de Caleb es Hur, la segunda es Uri y la tercera es Betzalel. Entonces, como son 3 de diferentes mujeres, cada embarazo calculamos que 8 meses. Entonces 8 meses por 3, 24 meses, que son 2 años. Entonces 26, porque 40 le quitamos 40 le quitamos 14, son 26. Le quitamos 2, son 24. Dividido entre 3 generaciones, 8. Significa que cada uno tuvo ¿qué? 8. Y antes habíamos tomado una prueba parecida a esta. ¿Por qué? Porque había una mujer, Batsheba, en la mitad. Pero aquí son ¿qué? Puros hombres. ¿Sí? Caleb. Después estamos hablando de Hur, después Uri y después Betzalel. Y sabemos que cada uno nació después de 8 años, en los 8 años, porque si no, no hay de otra. ¿Sí? 8 años o menos, a menos que me digas que uno tuvo 10 y otro tuvo 6, que eso de seguro no es lógico. Entonces tenemos que decir que todos tuvieron en qué, a los 8. Vemos que en las generaciones anteriores se podía tener con 8 años. Esta es la prueba. Sigamos un poco más. Ben velo bat, Tanya Amar Bishimon, bedin hu, shete bat riuya liot que ben solelu more. שהכל מצויים אצלה בעבירה, אלא גזירת הכתוב היא בן ולא בת. Ahorita la Gemara regresa a lo que mencionamos en la Mishnah al principio de la clase, que vemos en el pasuk que ben solelu more es kiele ish ben solelu more. El concepto de lapidación para un ben solelu more aplica para un ben, para un hijo varón, y no para una hija mujer. ¿Sí? Entonces aquí vemos de que una hija
mujer, aunque es rebelde, descarriada, todo, no la lapidamos. Dice la varita, voy a traer una varita interesante. La varita dice, Rabbi Shimon, lo siguiente: en verdad, según la lógica, de la misma manera que un hijo varón, tú lo lapidas cuando está descarriado y rebelde, también deberíamos hacer lo mismo que a una hija. ¿Por qué? Porque de la misma manera que un hijo no lo estás castigando por algo actual, sino porque nosotros, no por un pecado actual, está haciendo algo mal actual, pero no se merece ese actual una pena de muerte, sino más que todo, ¿por qué? Porque estamos viendo, lo estamos juzgando por el futuro, por el destino, que va a asesinar. Entonces, como va a asesinar después, de una vez preferimos que matarlo ahora que está inocente, a matarlo después, ejecutarlo después que esté culpable. Entonces, esa es la razón. También una hija, mujer, que es rebelde, ¿sí? Pues si desde ahorita está rebelde y descarriada, pues eventualmente ella, ¿cuál va a ser ella va a empezar a robar dinero al papá para comer, y cuando ya no le quede dinero al papá, o no puede robar más, ¿qué va a hacer? Va a ir a hacer relaciones prohibidas por dinero, para recibir dinero, ¿sí? Entonces es básicamente, va a llegar a ser un destino mal, un destino que se merece a veces mitad. Entonces más vale, deberíamos decir lo mismo, según la lógica, más vale que ejecutarla ahorita que está inocente, sí, porque aunque está haciendo algo mal ahorita, todavía no se merece muerte por eso, a ejecutarla después cuando ya es culpable. Pero así es la lógica. Pero que es de la takatú, ven de lo bat. Es porque es de la takatú, pero no hay lógica. Según la lógica deberíamos decir que aplica también en bat, también en una hija mujer. Pero como es de la takatú, decimos que nada más hijo varón y no. O sea, porque es de la takatú, que no se entiende, fue decreto de la Torá, hijo varón y no hija mujer. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.